Buenas noches, querida comunidad palotina, bienvenidos a esta noche donde hablaremos de un tema muy especial para nosotras. Es la participación de la mujer en la iglesia y en la sociedad. Para este tema maravilloso tenemos también a dos invitadas tan maravillosas como el tema, que son Geraldine Arévalo, ella es abogada, y nuestra hermana en Cristo también, participante activa de la parroquia Nuestra Señora de las Misiones, y Cristina Araujo, que ella es politóloga y también nuestra hermana en Cristo. Para empezar este tema, no podemos empezar sin antes dar un agradecimiento a nuestro hermano el padre Peter Estico, quien es provincial de la Inmaculada Concepción de Estados Unidos. Gracias, padre, por su apoyo, por venir confiando en estos humildes servidores para poder difundir el mensaje palotino al mundo. Bueno, hoy en el Perú y especialmente en San Martín de Porres, con la parroquia Nuestra Señora de las Misiones. Gracias por confiar en nosotros. Intentamos dar lo mejor que podamos tener para toda la comunidad. Y bueno, vamos a invitar a toda la comunidad a que siga compartiendo la transmisión, que nos sigan viendo, porque el mensaje, mientras más lejos llegue, más impacto va a tener. Y es un tema que no nos podemos perder porque es muy bonito y tenemos a invitadas a las cuales vamos a intentar sacarles lo mejor de ellas para que nos puedan mostrar su experiencia, su conocimiento. Y bueno, para empezar, bienvenidas. ¿Cómo están? Geraldine y Cristina. ¿Qué tal? Bueno, empezamos con Cristina. Cristina, ¿cómo te sientes? Bueno, es la primera vez que tenemos por acá en el set. Sí, hola Geraldine. Primeramente, agradecer, perdón, estoy nerviosa. Agradecerles por la invitación para poder dialogar entre nosotras, hacer un espacio de conversación, diálogo y generación de conocimiento. Asimismo al Centro Misionero San Vicente y Paloti, al padre Peter, por generar estos espacios tan importantes para nuestra comunidad, ya sea católica o no, sino porque siento que estos espacios son provechosos para la sociedad en general, porque es una muestra del diálogo que es tan importante en cualquier sociedad, y más aún creo que yo en nuestro país como un espacio de respeto de opinión, un ejercicio también de la democracia, no haciendo este análisis desde la ciencia política. Bien, muchas gracias. Cristina, Gerald, ¿cómo te sientes de estar aquí en el set? Mili, buenas noches. Bueno, yo muy emocionada de que hayan pensado en mi persona para participar en este evento tan bonito. Agradezco de manera muy especial al padre Emerson por haber pensado en mí, y por supuesto igual muy agradecida como aquí mi compañera Cristina, de poder compartir este espacio, ¿no? Tan bonito, no solamente de fe, sino también de conocimiento, en el que pues toda nuestra comunidad católica, como es la parroquia Nuestra Señora de las Misiones, participa y pues también adquiere un poquito más de lo que ya sabemos, ¿no? Entonces es importante poder ir adquiriendo nuevos conocimientos que tal vez no hemos tenido la oportunidad, ¿no? Entonces aprovechar estos espacios tan bonitos que nos permite pues el San Vicente Paloti, ¿no? El movimiento misionero San Vicente Paloti. Entonces, agradecida con esta oportunidad y bueno, emocionada también. Muy bien, bienvenidas, bienvenidas. Esperamos que no sea la primera vez ni la última que las tengamos por acá. Así que vamos a empezar pensando un poquito en el rol de la mujer
en la iglesia desde sus comienzos, desde que Jesucristo mismo vino y la formó. ¿Cuál fue la demostración de respaldo que tenía él para con las mujeres, ¿no? Recordamos una cita bíblica donde se encontraba la viuda, ¿no?, en el templo, y ella dio unas moneditas para el templo. Muchos la criticaban, ¿no? Pero Jesús, ¿qué es lo que dijo, no? Miren, ella dio más, porque ella no dio lo que le sobraba, como muchos de nosotros podemos hacer algunas veces, ¿no? Ella dio todo lo que tenía, y eso hizo más grande el acto, ¿no? El acto en sí de generosidad, de bondad. Pero recordemos que las viudas en esos tiempos socialmente no eran tan bien vistas. Hoy tenemos otro tipo de realidades, ¿no? Entonces aquí va la pregunta para ustedes. ¿Qué respaldo tenemos nosotras, las mujeres peruanas, ante situaciones desfavorables en nuestra sociedad? O sea, tal como de pronto una viuda marginada en aquel tiempo, ¿no? En la actualidad, ¿qué tenemos que nos ampare, que nos proteja? Bien, en el pasaje bíblico podemos darnos cuenta que quien respalda a esta viuda no es precisamente el Estado de ese momento, ¿no?, o el gobierno, o los gobernantes, por así decirlo, de ese contexto histórico sucedido, ¿no?, sino que es Jesús. Ajá. Sin embargo, aquí, en la actualidad, podemos darnos cuenta que nosotras, las mujeres, estamos expuestas a muchísimas situaciones desfavorables, ¿no? Empezando, por ejemplo, por la violencia física y psicológica que podemos darnos cuenta gracias a las noticias que podemos ver a diario, ya sea en la televisión, en las redes sociales, en las radios, etcétera, ¿no? Pero también se puede visibilizar, por así decirlo, esta desigualdad existente en los espacios, por ejemplo, laborales, ¿no? Desigualdad y discriminación. Entonces, es importante primero saber identificar cuáles son esas situaciones desfavorables para, a raíz de ahí, encontrar cuáles son esos instrumentos para mi profesión, instrumentos jurídicos que respaldan de cierta manera o que buscan respaldar a la mujer frente a estas situaciones, ¿no? Para ello vale precisar, Mili, yo he traído algunos apuntes por aquí porque no soy tan buena con algunos datitos. Entonces, contamos en primer lugar con un Ministerio de la Mujer y de Poblaciones Vulnerables, el cual fue creado en el año 1996 y como tal, bueno, eso es una instancia... ¿Nuevecito? Es 1996. Nuevo. Hace poquito. Hace muy poquito, ¿no? Entonces vamos a ver qué tanto ha avanzado ese ministerio hasta la actualidad. Bien, este ministerio, bueno, es una instancia gubernamental que en principio tiene por finalidad erradicar, ¿no?, esas situaciones de desigualdad y de discriminación en contra de las mujeres, ¿no? Busca que haya espacios de igualdad tanto para varones como mujeres. Así también podemos darnos cuenta, bueno, dentro del marco normativo que existe una ley, la 30709, ¿no?, que es la ley que prohíbe la discriminación remunerativa entre varones y mujeres. ¿Qué pasa? Que hasta años atrás no existía la necesidad de ver, por ejemplo, que en las empresas, incluso dentro de las mismas instancias estatales, exista una igualdad en cuanto al salario que ganaban las mujeres frente al salario que ganaban los hombres, ¿no? Podía haber, por ejemplo, dos directores, ¿no?, que estaban en un mismo nivel o cumpliendo un mismo cargo, pero el hombre ganaba, ponte, 2.000 soles y la mujer 1.000 soles. Entonces, ¿qué busca esta ley? Que haya una igualdad. Igualdad en el salario tanto en las mujeres como en los varones. Porque ciertamente a lo largo de la historia se ha podido ver esa desigualdad, ¿no? ¿Por qué? Por la razón de género, ¿no? Luego también se tiene la Ley de Prevención y Sanción de Hostigamiento Sexual, que es la Ley 27942, y esta ley, Mili, busca básicamente proteger a la mujer en sus centros de trabajo, ¿no?, de acoso sexual. ¿Por qué? Porque nosotras las mujeres nos vemos también expuestas al acoso sexual por parte de nuestros compañeros, incluso también por parte de los jefes, ¿no?, los que ocupan, mejor dicho, cargos superiores a los que nosotros podríamos ocupar. Entonces, muchas veces en los trabajos se ha podido ver incluso, ¿no?, que se ha condicionado, una, ¿no?, manipulación. Ha habido una manipulación, claro, para las mujeres. ¿Para qué? Para acceder a mejores puestos de trabajo, con la condición de que por ahí tenga algún tipo de relación sentimental con las mujeres, ¿no? Entonces, esa ley busca prevenir ese tipo de situaciones, ¿no? Y como tal, las empresas se encuentran obligadas a tener un sistema de prevención contra el hostigamiento sexual. Y por supuesto, también las empresas tienen el deber de sancionar
casos que se presenten, ¿no? Por ejemplo, nosotras las mujeres tenemos todo el derecho de denunciar en caso de que nos veamos expuestas frente a un acoso dentro de nuestro centro de trabajo, ¿no? Al denunciar, por supuesto, tiene que haber una sanción para la persona que lo comete, ¿no? Bueno, luego tenemos también la ley que protege a la mujer trabajadora, que es la ley 30367. Hasta muchos años atrás, Mili, las mujeres, ¿no? Sufrían lo que se llamaba el despido arbitrario. ¿Por qué? Porque quedaban embarazadas. Claro. Incluso ha habido casos en donde cadetes, mujeres que se han presentado para ingresar, por ejemplo, a la policía o a la marina, las han querido sacar. ¿Por qué? Porque se enteraron que salió embarazada. Entonces aquí tenemos una ley que protege a la mujer trabajadora que sale embarazada. Por tanto, esta ley declara nulo a todos los despidos arbitrarios que se hayan realizado por causa de embarazo. O sea el régimen en el que estuviera. Sea el régimen en el que estuviera. Ni el Estado ni las empresas privadas tienen el derecho, ¿no? O la facultad, por así decirlo, de despedirte porque saliste embarazada y significas un gasto más para esa empresa. Claro, porque significarías... fríamente hablando, menos productiva, ¿no? Exactamente. Tengo que buscarte un reemplazo, te tengo que pagar la lactancia, te tengo que dar Es más, ahora están, creo que también los lactarios, todas las empresas. Incluso esta ley es la que obliga también que a las empresas se garanticen los espacios de lactaria. ¿Para qué? Para que las mujeres que estén en ese periodo de lactancia puedan tener un espacio en donde puedan, pues, tal vez llevar a sus niños y darles de lactar ahí, o de lo contrario, guardarnos su leche materna para poder... Y Yareli, ¿hay algún tipo de supervisión? ¿Hay un ente que de pronto va a supervisar a las empresas que tengan estos protocolos? Por supuesto, en primera instancia dentro de las empresas, el área de recursos humanos o en los casos, en las entidades estatales, potencial humano se llama, ¿no? En recursos humanos es como que potencial humano dentro del Estado. Entonces, estas unidades, por así decirlo, dentro de los centros laborales están obligados a garantizar que se lleve a cabo eso, ¿no? Que se respete, que las mujeres embarazadas no sean despedidas, ¿no? Que tengan su derecho a descanso prenatal y postnatal y que se garantice también el espacio, por supuesto, lactario, ¿no? Y en segunda instancia, o mejor dicho, ya un respaldo a nivel del Estado, bueno, la SUNAFIL, ¿no? Claro. Que es la instancia donde uno puede recurrir, y si es que ante SUNAFIL no ves protegido tu derecho, ya puedes recurrir a instancias mayores, ¿no? Poder Judicial, Tribunal Constitucional. Continuamos, Mili. Luego tenemos también la Ley 30364, que es la ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres integrantes del grupo familiar. Esto es básicamente para violencia física y psicológica que puede sufrir cualquiera ciudadana de a pie. Entonces, ¿qué ha hecho el Estado? Garantizar un protocolo de atención a aquellas personas que sufren de violencia familiar, ¿no? Física o psicológica. Ante ellos, por ejemplo, a nivel del derecho penal, las mujeres pueden acceder a medidas de protección, por ejemplo, ¿no? Si a mí, mi esposo, por así decirlo, me maltrató, fui a una comisaría, tomé la denuncia, entonces la comisaría tiene toda la obligación de priorizar este caso y pasarlo directamente a Fiscalía para que Fiscalía tome medidas de protección como alejamiento, ¿no? Que los policías tengan que proteger a las mujeres para que no se acerque el sujeto que las violenta. Entonces, para eso se ha creado esa ley, para proteger a aquellas mujeres que sufren de violencia familiar, sea física o psicológica. Bueno, y por último también un punto bastante importante que a mí me pareció importante mencionar es que hace 5 años, en el año 2018, se implementó se incorporó, mejor dicho, la tipificación de delitos como acoso sexual, chantaje sexual y la difusión de imágenes sexuales, ¿no? ¿Por qué? Porque las mujeres llegó un tiempo en donde se empezaron a publicar videos íntimos de mujeres, ¿no? Sin la voluntad de la propia mujer. Claro, me imagino que la normativa cambia porque antes no habían estos instrumentos electrónicos que tal vez puedan incidir en que se viole la privacidad e intimidad de una mujer, ¿no? Correctamente, entonces ahora podemos ver que el acoso sexual no solamente se da de forma física, claro, sino también mediante medios electrónicos como son las redes sociales, ¿no? Claro. En ese sentido, al cambiar la realidad, también por supuesto el Estado tiene que ir viendo cuál es la necesidad de legislar, ¿no? Y bueno, ante esa realidad, bueno, el Estado, el Congreso vio la necesidad de incorporar esta tipificación de estos delitos, ¿no? De cierta forma yo digo que está bien, pero es importante trabajar sobre todo en la prevención, más que ya en el castigo a los... Claro.
Correcto. Hacer una prevención primaria más allá, bueno, es lo más importante también. Gracias, Yeray. Cristina, cuéntame. Voy a tomar cierta parte de la parábola para explicar qué medidas a favor tienen las mujeres desde el Estado peruano. Vemos aquí esta situación de desigualdad, ¿no? La mujer viuda, pobre, que no tiene tantos recursos económicos, da este aporte de manera desde su corazón, ¿no? Con buenas intenciones, contrario a las personas que sí tienen estos medios económicos para dar estas monedas, ¿no? En comparación. Entonces, ¿qué vemos aquí? Una situación de desigualdad. El Estado peruano, antes de hablar sobre estas medidas favorables que tenemos a favor, voy a contextualizar un poquito, ¿no? Tenemos un problema público que es esta discriminación contra la mujer. Hay que empezar por nuestro país, que es un país estructuralmente discriminatorio. Y tenemos brechas de desigualdades muy amplias a nivel económico, a nivel educativo, a nivel laboral y a nivel de salud. Y las mujeres, digamos, se encuentran en una situación de vulnerabilidad aún más grave. Frente a esto, frente a este problema público, tenemos distintas medidas a favor, lo que vendría a ser la Política Nacional de Igualdad de Género, que justo es el ente rector, es el Ministerio de la Mujer, que busca, pues, en términos muy sencillos, igualar el piso de condiciones. Tan solo para dar unos datos, ahora hasta el año 2022, las mujeres ganan menos que los hombres. Las mujeres se encuentran en una situación de vulnerabilidad a nivel del trabajo. ¿Por qué? Porque las mujeres se encuentran trabajan en áreas o en sectores económicos de baja productividad, es decir, que no les permiten generar ingresos suficientes para llevarlos a su hogar, en caso sean madres de familia, o para su autonomía, ¿no? Claro. Pero aquí también, para no desviarme tanto del tema, podemos hablar sobre la mujer peruana, pero la mujer peruana tiene distintas características. Nuestra situación de la mujer y en general de cualquier ciudadano se agrava si interseccionamos otras formas de discriminación. Por ejemplo, no es lo mismo yo ser mujer que resido en la ciudad versus la situación de las mujeres del campo. Yo vivo en la ciudad, hay que ser realistas. Mi situación por vivir aquí en la ciudad me ha permitido acceder de una manera más fácil a la universidad, a una universidad pública, en comparación a las mujeres que residen en las áreas rurales, que no tienen esas posibilidades. Tampoco es lo mismo hablar de una mujer que reside en la ciudad a una mujer que es del campo y que vive en el área rural y que además pertenece a una etnia, por ejemplo, las mujeres indígenas, ¿no? Esta situación de discriminación o de brechas se va incrementando conforme se incrementen otras formas de discriminación, por ejemplo, ser mujer negra, ser mujer migrante, que es algo muy importante. Lamentablemente, a nivel del país no hay un marco de protección integral para las mujeres migrantes. En este caso, tendríamos que hablar de las mujeres venezolanas, que alrededor de 1 millón de población venezolana residen en nuestro país. Pero ¿qué hay para ellas? ¿Qué hay para nosotras las mujeres? Desde el Estado tenemos esta Política Nacional de Igualdad de Género que busca igualar el piso de condiciones, ¿no? Derechos laborales, derechos económicos, acceso a la salud, educación. Por otra parte, si nosotros como las mujeres tenemos este problema, lo ideal sería contar con representación en nuestras máximas instancias gubernamentales, como es el Congreso. Para eso, una de las primeras medidas que se tuvo es la ley de cuotas, que hay cuotas de género, es decir, que el 30% de las mujeres tienen que formar parte de las listas congresales. Además, hay otras cuotas, ¿no? La cuota de jóvenes y la cuota indígena. Entonces, esto ha permitido que más mujeres ingresen a estas altas esferas, que es muy importante. En ciencia política, cuando hablamos de partidos políticos, vamos a hablar de mi clase, cuando la sociedad tiene un problema, ¿cómo se llega a este problema al Estado? ¿Quién es tu canal o quién es el conector? Los partidos políticos, ¿no? Que están en el medio. Ellos recogen nuestros problemas y lo deben de trasladar al Estado para que luego podamos tener políticas públicas. Para eso se hizo la cuota de género. Pero no fue suficiente. Necesitábamos más. ¿Por qué? Lamentablemente de estas listas, las mujeres ocupaban los últimos cargos y obviamente si yo tengo el número 1, número 2 o número 3, tengo mayores probabilidades de poder ingresar al Congreso. Entonces, hasta el año 2020-2019, si no me equivoco, se aprobó la ley de alternancia,
¿Qué significa? Que la lista va a ser hombre, mujer, para facilitar, Claro. para equiparar las condiciones, ¿no? Lamentablemente, en nuestro país... La casos hora de elegir claro. es distinto, ¿no? No, además de eso, los casos de corrupción, ¿no? O sea, También. es un poco amplio el tema, pero es el candidato que tiene la posibilidad de ser un buen aportante, buen financiador con su partido, va en los primeros Porque números. también hay elecciones internas en los Exacto. partidos, ¿no? Y Entonces eso se ha ahí... implementado recientemente también. Claro, pero el año pasado. lamentablemente los partidos políticos no se está implementando la ley de elecciones internas. Entonces esas primarias no lo estamos teniendo, que es muy importante. Y por otro lado, también desde la sociedad civil. Nosotros como sociedad civil, ¿qué tenemos? Hay varias ONGs que crean programas de capacitación laboral para los emprendimientos, y estos programas se caracterizan por capacitar en temas de microempresas, también en temas de finanzas, y les dan un apoyo monetario para que ellas puedan iniciar este emprendimiento, puedan ser trabajadoras autónomas, trabajadoras independientes. Y por otro lado, un programa que a mí me encantó en su momento conocer fue CAR Perú. CAR Perú tiene varias filiales a nivel internacional, y ellas las que hicieron en su momento, en el 2020, si no me equivoco, 2019, era enseñarle a la población venezolana, en específico a las mujeres, cómo presentar un CV. Que es muy Bien, importante. claro, parece básico, ¿no? Es básico, Sí, pero parece muchos básico. peruanos, cualquier ciudadano tiene mucho desconocimiento de ese tema. ¿Y por qué es tan importante? Porque esto te permite a ti emplearte. Claro. Y lamentablemente, si no tenemos una autonomía económica, digamos que no tenemos las posibilidades de poder seguir avanzando en otras esferas, ¿no? Y también les capacitaba en esto, les hacía un seguimiento. Entonces, iniciativas como esta hay a niveles más pequeños que se van replicando en diferentes regiones, ¿no? Para la población, ya sea migrante, para la población peruana. Entonces, estos son tan solo algunas de las medidas que tenemos. Hay otras medidas a favor, por ejemplo, ante los diferentes tipos de violencia, porque no solo hay psicológica, también hay violencia económica, hay de varios tipos. Tenemos la línea 100, que es una línea en que cualquier mujer puede llamar, funciona las 24 horas, y por parte del Estado va a recibir asesoría legal, asesoría psicológica, va a recibir apoyo y acompañamiento también psicológico para estos distintos tipos de situación de violencia que tengan. Tenemos los centros de emergencia mujer, que en realidad línea 100, el chat 100, si no me equivoco se llama chat 100 también, y los centros de emergencia mujer forman un parte de servicios que forman parte del programa nacional Aurora, ¿no? Que justo que se vincula con esta ley que nos estaba comentando Geraldine sobre la lucha contra la violencia de la mujer y los integrantes del grupo familiar. Entonces, estas son algunas de las medidas que me parece son importantes. Hay muchas más, pero creo que no nos alcanzaría el tiempo para dialogar de todas estas medidas a favor de las mujeres, ¿no? Desde el Estado y también desde la sociedad. Por lo que las escucho ambas, hemos avanzado. O sea, en cuanto a legislación, hemos avanzado. Sin embargo, algo que tú mencionabas que sí me traía muchas cosas a la mente era el tema de la corrupción, ¿no? De pronto una mujer puede tener la base legal para poder denunciar su circunstancia adversa, pero siempre va a haber un tío o fulanito de tal que conoce al juez o al fiscal, y ya se mueven algunas piezas, y eso hace que de pronto la mujer se vea mucho más en vulnerabilidad, ¿no? Entonces eso depende más también de cómo va funcionando la sociedad en cuanto a valores, ¿no? Sí, porque una cosa también es el marco normativo existente y la multitud de programas que puedan haber y cuán efectivas son estas en la realidad. Entonces, lo podemos tener, y como bien lo dijo Cristina, para las que estamos dentro de la ciudad es muchísimo más fácil poder acceder a estos medios o instrumentos de protección. Sin embargo, aquella mujer peruana o también extranjera que vive dentro de nuestro país, en un lugar que está lejano, en provincia, no siempre tiene acceso al internet para poder hacer algún tipo de denuncia, no siempre tiene acceso a un teléfono con línea para poder hacer una llamada. Entonces, se está avanzando, sin embargo, aún hay mucho camino por recorrer. Sin lugar a dudas. Acompañado de eso, con el debido respeto de mi compañera abogada, lamentablemente las leyes
quedan en el papel o a veces no se ejecutan, no se viabilizan a nivel de la sociedad. Pero ese no es un solo problema a nivel estatal, que dicho sea de paso, en los últimos meses hemos visto varios retrocesos en medidas importantes, no solo en contra de la mujer, sino en general a nivel de sociedad, pero también como sociedad, ¿cómo estamos? Perú es un país, como ya lo mencioné, de una discriminación estructural histórica, pero también machista. Es verdad. Entonces, yo les haría esta pregunta a las que nos están escuchando y a los que nos están escuchando. ¿Qué situaciones de machismo o de discriminación, hablemos así, han visto o han realizado en contra de la mujer, ¿no? Por ejemplo, en cuanto a las candidatas, ¿no? El Jurado Nacional de Elecciones realizó un estudio del año 2018, si no me equivoco, en el cual había entrevistado a las candidatas que habían postulado para el Congreso y muchas de ellas habían manifestado de que habían sido violentadas psicológicamente, de que habían recibido comentarios machistas, de como que no debían de participar en política. Y que justo su ámbito de respecto acción a esto, era la casa, ¿no? justo respecto a este comentario que tú me haces, va la segunda pregunta, que, bueno, el Concilio Vaticano II, como mensaje concluyente especial para las mujeres, nos da el aliento de que es ahora el momento importante para la participación activa de todas nosotras, ¿no? Entonces, la pregunta es la siguiente: ¿cuál es el alcance más importante, más significativo que ha tenido la participación femenina en el Estado peruano? Respecto justo al comentario que tú me hacías, ¿no? ¿Cuál es ese, de pronto, logro o situación más significativa en la cual nuestra feminidad haya hecho grandes cosas, por ejemplo, aquí en el Estado peruano? Claro, para hilar las ideas, el camino ha sido muy largo. Hemos tenido que caminar o esperar también muchos años, conquistar derechos para la participación política de la mujer, ¿no? En la arena del Estado. Como te comentaba, tenemos las cuotas de género, la ley de paridad y alternancia, y esto ha permitido que en estas últimas elecciones hayamos alcanzado el mayor número de mujeres en el Congreso. Si no me estoy equivocando, tenemos 34 congresistas. Nada despreciable, 34. Sí, hemos alcanzado una cifra considerable, pero aún nos falta mucho por hacer. Algo que es muy significativo e importante es que antes no era normal ver o no podíamos ver ministras mujeres que hayan alcanzado puestos muy importantes en las altas esferas del Estado. Hemos tenido presidentas del Consejo de Ministros, hemos tenido ministras, y también no solo ahí, sino también han alcanzado espacios muy importantes que eran copados solo por hombres, porque eran vistos como actividades únicamente de hombres, como es el Tribunal Constitucional, como también es el Poder Judicial, el Ministerio de Justicia. Entonces, el trabajo ha sido largo. Tal vez ahora lo vemos como algo normal, pero hace 50 años, hace 30 años, no muy lejos, eso no era algo viable ni pensable, ni aceptado por la sociedad. Sin embargo, aquí también yo tendría que hacer una crítica. Así como las mujeres hemos logrado ocupar esos espacios, hay algo que cuando analizamos estos temas de políticas públicas, a las actividades económicas del cuidado, se asocian las mujeres que ellas son por excelencia, deben realizar actividades económicas del cuidado, es decir, vinculadas a actividades como el cuidado de niños, el cuidado de adultos mayores, actividades domésticas. Entonces, vemos que las mujeres específicamente, ¿dónde están estas ministras? Por lo usual en el Ministerio de la Mujer, en el Ministerio de Educación y el Ministerio de Salud y el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. Esto, digamos, es lo predominante. Como le dijiste, hemos hecho un gran logro, pero aún hay mucho más que hacer. ¿Cómo vamos con las trabajadoras del Estado, no las servidoras del servicio civil? También ahí hemos logrado un gran avance. En comparación al sector privado, hay más mujeres trabajando en el Estado que en el sector privado. Ah, qué interesante. Hay más mujeres ahí. También hay directoras, jefas de oficina. Ahí el avance es lento, pero hay avance. 3 de cada 10 servidores públicos son mujeres que ocupan cargos directivos. Y eso es muy importante. ¿Y por qué es importante tal vez decir, por qué necesito yo tener esta figura
o esta figura femenina o esta figura de mujer en las altas esferas del Estado, porque esto permite también a nuestras niñas ver, yo también puedo llegar a Claro, eso les iba a comentar, ¿no? Es importante que lo podamos visibilizar en la sociedad, porque de esta manera las más chiquititas van creciendo en admiración hacia ellas lo pudieron, ¿no? Ellas lo lograron y yo también lo puedo lograr, ¿no? ¿Por qué no? Si tengo una ministra mujer, si tengo tal vez a un familiar mío ocupando un cargo gerencial, ¿no? Si tengo una madre mía que dentro de su hogar es líder también, ¿no? Se organiza muy bien, entonces admiro la participación de la mujer desde muy chiquitita, ¿no? Gerald, ¿qué nos puedes contar acerca de esta participación de la mujer? Bueno, la participación dentro de la estructura del Estado de la mujer, pienso de que, bueno, ha ido en avance. Si bien es cierto, las mujeres desde el gobierno de Odría, si no me equivoco, tenemos el derecho a voto, es recién... Increíble que no hayamos votado antes. Exactamente, e incluso segmentaba este derecho también porque solamente las mujeres alfabetas podían, las que tenían educación superior, las que tenían educación superior podían ejercer este derecho a voto. Entonces es importante, como bien lo mencionaba aquí Cristina, la ley de paridad y alternancia, ¿no? Que recién se está implementando, recién hace 2 añitos nada más se viene a poner en práctica, ¿no? A efectivizar, por así decirlo. Pero como bien lo ha dicho Cristina también, esa jugada que se hacen dentro de los partidos políticos con las elecciones internas, que es solamente una cuestión de formalidad, que solamente existe en el papel, porque dentro de los partidos políticos es como que eligen a la lista y esa es la ganadora. Pero lo que sí es que yo he podido ver en la práctica que sí se tiene que cumplir lo que es la paridad de alternancia, ¿no? La participación de mujeres en las listas, ¿no? Por ejemplo, presidente hombre, entonces va vicepresidenta mujer, ¿no? Y si son una lista de 5, hombre, mujer, la idea es que se tiene que cumplir con esa paridad de alternancia. Entonces yo pienso que ese es un avance bastante fuerte para la participación política de las mujeres, que también muchas veces se ha visto relegada, ¿no? No se nos ha reconocido ese derecho como tal. Bueno, algo que también quería mencionar, que bien lo decía Cristina, que las mujeres también ya estamos accediendo a lo que son cargos altos dentro del Estado, ¿no? Y eso lo podemos también visibilizar o ver, mejor dicho, con la doctora Marianela Ledesma, que fue presidenta del Tribunal Constitucional, ¿no? Hace poquito nada más dejó de serlo, y bueno, actualmente que también contamos con una mujer encabezando lo que sería la Fiscalía, ¿no? Como titular del Ministerio Público, ¿no? Entonces, es importante mencionar que estamos teniendo un avance, sin embargo, tenemos que seguir luchando, seguir caminando en ese trayecto que a veces parece difícil, a veces parece que va en retroceso, pero que es importante seguir trabajando en ello, ¿no? Seguir normalizando, como lo decían ustedes, ¿no? La participación de la mujer, ¿no? En distintos ámbitos, no solamente en roles meramente de casa o de cuidado, como bien lo mencionaba, sino también sentirnos capaces y normalizar la participación de mujeres en puestos importantes, como lo sería una gerencia o un puesto alto dentro de las instituciones estatales, ¿no? Así es, muy bien, muchas gracias, queridas compañeras. Bueno, vamos a seguir luchando por esta igualdad de derechos, luchemos con mucho amor, luchemos sin violencia, luchemos en el caminar diario de nuestra vida siendo mujeres. Y para seguir conversando un poquito más de nuestra participación en la sociedad, nos vamos a ir a una pequeña pausita y al regresar seguimos con nuestras maravillosas invitadas. Quédense un momentito que nos volvemos a encontrar. Importante, como bien lo mencioné.
Regresamos, queridos amigos, en este programa femenino, porque tengo presencia femenina como invitadas en esta noche para hablar justo de un tema muy importante que es la participación de la mujer en la iglesia y en la sociedad. Recordamos para los que recién se están conectando a esa transmisión que tenemos a dos queridas hermanas y profesionales, grandes profesionales, una abogada y una politóloga que nos acompañan para nutrir esta entrevista con sus conocimientos. Así que bueno, Gerald y Cristina, continuamos con una siguiente pregunta. Bueno, esto va un poco más a nuestra participación en la iglesia. Desde mi perspectiva, la mujer ha tenido un rol muy importante en la iglesia. Si vemos de manera vivencial, quienes nos llevan a muchas de nosotras a las iglesias son nuestras mamás, nuestras abuelitas. ¿Quién nos enseña a rezar el rosario, por ejemplo? Nuestras mamás, nuestras abuelitas. La participación femenina en el crecimiento de la fe, más allá de la participación, que justo ahora vamos a hablar de eso, en el crecimiento de la fe muchos de nosotros hemos sido influenciados por mujeres que nos han motivado a seguir a Cristo, a rezar, a orar, que nos han enseñado cómo pedirle a Dios algo. Entonces la mujer tiene una participación muy importante y muy especial. La misma Virgen María, por una mujer, gracias a una mujer tuvimos al Salvador, ¿no? Que Dios la miró con amor y misericordia a esta mujer, así como nos mira a todas nosotras, y gracias a ella tuvimos a Jesucristo, quien nos enseñó el amor. Así que qué mejor ejemplo de mujer que la misma Virgen María, ¿no? Para todas nosotras que tenemos una participación activa en la iglesia. Entonces, la iglesia entiende que la participación de la mujer es crucial. Dios mismo lo entendió, por eso, para cumplir con su plan divino, utilizó como instrumento de amor a una mujer maravillosa que es María, nuestra madre, que acá la tenemos presente también en el estudio, que siempre nos acompaña, nuestra mamita de la medalla milagrosa, que acá la tengo presente. Ella también cumple un rol importante en el plan de Dios. Actualmente confío que también Dios nos utiliza a nosotras como instrumentos de su amor, pero en la iglesia, ¿cuál ustedes consideran, o cómo mejor dicho se le reconoce a la mujer en nuestra iglesia, ¿no? ¿Cuál es su función, su participación en nuestra iglesia? ¿Cómo hemos ido avanzando en cuanto también a, de pronto, algunos cargos que podamos tener acá en la iglesia, ¿no? Cómo venimos liderando incluso algunas comunidades. Cuéntenme un poquito más desde la experiencia que ustedes tienen a nivel parroquial. Bueno, comienzo yo entonces. Bueno, Gerald, vamos. Bueno, desde mi experiencia puedo ver que hay bastante participación femenina, ¿no? Ocupando, por ejemplo, ahora cargos de coordinación, ¿no? Particularmente, actualmente yo soy coordinadora de una comunidad. Entonces, creo que hay muchísima presencia, no solamente en puestos importantes como lo es una coordinación, sino también en puestos menores que no dejan de ser importantes porque estén a un rango menor, sino que claro, pienso yo que la participación de las mujeres en cualquier aspecto es bastante importante, ¿no? Y dentro de nuestra comunidad católica es más importante aún, no por un tema de discriminación ni nada respecto de los hombres, sino que nosotros las mujeres tipo como que somos más activas, somos más alegres, ¿no? Entonces, antes había muchísima presencia masculina dentro de las coordinaciones, dentro de también en los espacios del catecismo, ¿no? Pero ahora vemos que la participación de la mujer dentro de nuestra comunidad es importante porque básicamente es lo que mantiene activo las actividades que llevamos dentro, ¿no? Díganse los programas sacramentales, los programas carismáticos, etcétera, ¿no? Es lo que yo he podido vivenciar. Y Cristina, desde tu experiencia, ¿cómo podrías describirnos el reconocimiento que tiene la mujer en la sociedad, o sea, en la sociedad peruana, ¿no? ¿Hay reconocimiento, no hay reconocimiento para con ellas? Es un poco complicado poder responder si tiene reconocimiento o no, como lo mencionaba. Perú tiene una discriminación estructural que es muy difícil poder ver esta igualdad en cuanto a dignidad, igualdad en cuanto a derechos, porque los derechos de las mujeres se encuentran vulneradas.
Sin embargo, yo tendría que decir que las mujeres tenemos varios ejemplos sobre esta participación política, sobre esta acción contenciosa, esta capacidad de agencia que tienen las mujeres para llevar a cabo diferentes proyectos en pro de sus derechos, en pro de sus familias. Tan solo para mencionar un ejemplo, ¿no? Hablando sobre esta interseccionalidad de las discriminaciones que nos incrementa la vulnerabilidad. Por ejemplo, las mujeres en épocas de crisis como la de nuestro país han tenido una gran capacidad de agencia, es decir, poder movilizar recursos para la obtención de un fin. Para mencionar un caso, con las rondas campesinas. En las rondas campesinas, en los 70, 80, era un espacio predominantemente de hombres. Sin embargo, surge un problema público como el robo de ganado y la falta de administración de justicia. Y las mujeres, las ronderas campesinas de Cajamarca, empiezan a participar más. Ellas tenían mucha dificultad en participar en este espacio predominantemente masculino, porque ellas tenían, primero, levantarse, la vida de campo, te levantas muy temprano, tienes que preparar para participar en las actividades de la casa, del campo, de la cosecha, del sembrado, y entonces ellas, estas actividades que hacen de ir al campo, cocinar, limpiar la casa, sumarle a el tiempo y la responsabilidad de la participación política. Entonces, un estudio muy interesante, me acuerdo solamente la autora, la conozco, mira, solamente me acuerdo ahorita su nombre, Minaya y otros 2, 3 investigadores más hacen este estudio y ellas identifican que era muy difícil para ellas compatibilizar esto, pero que gracias a esta acción contenciosa ellas van predominando este espacio, o sea, ellas son reconocidas como sujetos políticos y eso es muy importante. A las mujeres no se nos reconoce como sujetos políticos y no algunas sí, pero no a todas, porque te decía, no reconocen como sujeto político a las mujeres del campo, a las mujeres indígenas, a la mujer negra. Y es importante hablar con estas categorías conceptuales, porque un problema de esta sociedad es que si tú no hablas, el problema no existe, pero el problema existe y tiene que ser hablado. Entonces vemos cómo las mujeres tienen que pelear, digamos, luchar, hacer un doble esfuerzo, un triple esfuerzo para participar en política. Entonces, pese a que no estemos reconocidas en igualdad de derechos, en igualdad de oportunidades, y así nos tome, porque estoy segura que muchas de nosotras hemos sufrido algún tipo de violencia, algún tipo de discriminación, ya sea física, psicológica, sexual, económica, entre otros. Entonces, así no estemos reconocidas, vamos a seguir nosotras ahí dando para seguir la conquista de estos derechos, que ni siquiera debería ser conquista, sino que debería ser un principio de igualdad, un principio de dignidad humana. ¿No? Y muy interesante eso que tú dices, porque me invita también a hacer una reflexión al público que nos está viendo. Esto no se trata de una pelea entre varones y mujeres, en absoluto. O sea, no es que estemos luchando contra los hombres o que los hombres signifiquen para nosotros el enemigo para poder ver el culmen de nuestros derechos, sino que ellos se convertirían para nosotros en esos aliados importantísimos, en ese complemento de la mujer para avanzar en la sociedad. Dios tan maravilloso y con tanta sabiduría crea al hombre y la mujer para que se complementen. Entonces esto no vendría siendo una lucha contra ellos, o sea, para todos los varones que de pronto nos están viendo y dirán, por favor, entonces nosotros somos unos muy malos, ¿no? Solamente debería existir la mujer en el mundo porque nosotros somos lo peor que puede existir. No, señor, no, amigo, no, joven que me estás viendo, tú eres muy importante para que esta participación nuestra y la tuya también sea importante para que la sociedad avance. Esto se trata de, lamentablemente, de historia, ¿no? De cómo de pronto algunos patrones culturales han venido arrastrando por muchísimos años el tema de que la mujer socialmente tendría menos derechos que los varones, ¿no? Entonces no se trata de una lucha contra ustedes, porque nosotros aceptamos que las mujeres tenemos dignidad humana tanto como ustedes, que ustedes también cumplen un rol fundamental, especialísimo para la construcción de una sociedad mejor, para la construcción de las familias, de las comunidades, en realidad de donde quiera que nosotras vayamos. Esto se trata de una reflexión, ¿no?
Claro, y discúlpame, Denise, y para acotar ese punto, ahí tenemos la encuesta de NARES que recoge datos sobre violencia. Ajá. Si tú haces esta pregunta, si estás de acuerdo o no con la violencia contra la mujer, contra la mujer, un gran porcentaje te va a decir estoy en desacuerdo. Pero si tú preguntas, ¿podemos justificar ciertos escenarios, la violencia contra la mujer? La respuesta cambia, te van a decir si es justificable. Entonces, estas preguntas, ¿a quiénes se les hicieron? Se les hicieron a adolescentes. Entonces, ¿cómo sería nuestra sociedad si es que desde niños, desde adolescentes, aprendemos que la base de cualquier relación social, de cualquier interacción, debería ser el respeto? El respeto. Hoy día tendríamos una sociedad con valores democráticos más sólidos, y esto nos permitiría que nuestra sociedad, peruanas, peruanos, los residentes, hombres y mujeres, indistintamente de nuestro género, nos veríamos con igualdad, y hoy día no tendríamos este problema. O sea, ¿cómo impacta el respeto? ¿Cómo impacta reconocer al otro como tu igual? Es que el beneficio es colectivo, pues, ¿no? Exacto. A veces, como tú bien los decías, parece que fuese una lucha entre hombre y mujer, cuando Así en es. realidad somos seres humanos. Pero es que ¿sabes por qué, Gerald? Porque se crea desde los más chiquititos. Vamos a las fiestas infantiles. ¿Qué es lo primero que nos dicen? ¿Quiénes bailan mejor? ¿Las mujeres o los varones? ¿Quiénes van a ganar hoy? ¿Las mujeres o los varones? No, señores, nosotros no debemos de vivir en competencia siendo desde tan chiquititos. Entonces las mujeres y los varones van creciendo con esa idea. ese chip. Incluso todavía nosotros guardamos dentro de nuestros hogares costumbres que parecen ser normales. Por ejemplo, algo que siempre cuestionaba yo con mi mamá y que voy a ser un tanto indiscreta, el hecho de que, por ejemplo, estemos nosotros ahí sentadas las mujeres y llegue un varoncito y nos llamen a nosotras las mujeres para servirles o para lavar los servicios. Entonces, son cuestiones tan sencillas que tenemos enraizadas ya dentro de nuestros propios hogares que a veces no nos damos cuenta y que debemos cuestionar. ¿No es así? Entonces, no es una lucha entre quién es mejor, si varón o mujer, sino que somos seres humanos y como tal somos valiosos. Tenemos una dignidad ambos, ninguno es más valioso que el otro, ¿no? Entonces, eso es algo que nosotros debemos entender y que, por supuesto, el Estado también reconoce constitucionalmente, ¿no? Muy bien, interesante, ¿no? Entonces es esta cultura de prevención desde los más chiquititos, ¿no? De que ellos puedan entender que esto no se trata de una lucha con violencia, porque puede ser mal entendida, ¿no? Por muchos grupos radicales que de pronto quieran utilizar esta lucha noble, esta lucha genuina que podemos tener las mujeres para ser reconocidas con actos de violencia que no vienen para nada a favor del crecimiento y el desarrollo de toda persona, seas varón o seas mujer. Entonces nosotros defendemos la dignidad humana. Nuestra bandera es la dignidad humana y el respeto para con hombres y mujeres, sea cual sea la cultura que tú tengas, sea cual sea la condición, vengas de donde vengas. La idea de aquí es la hermandad, ¿no? Entonces, bueno, nosotros tendríamos que hablar muchísimo más de este tema. Como ustedes bien mencionaban, es un tema bastante amplio para hablar, para seguir conversando, pero bueno, por cuestiones de tiempo vamos a dejar un poquito el conversatorio aquí, pero como una introducción para un siguiente tema que vamos a ver en el próximo programa que vayamos a tener aquí en las plataformas de Los Paloctinos. Pero antes de terminar, yo quisiera darle las gracias a ustedes por estar aquí. Esperamos que se hayan sentido cómodas, que no sea la última vez que estén aquí, que nos sigan acompañando, porque yo creo que todos los que las han escuchado se han quedado maravillados con lo que ellas han podido expresar, con un lenguaje también muy comprensible para todos los que de pronto somos ignorantes en el tema. O sea, muchos de nosotros, y eso no está mal dicho, nosotros muchos podemos ignorar ciertas cosas. Esto que ellas nos decían, por ejemplo, yo no las conocía, ¿no? Estas leyes, esto no es algo malo ignorar algunas ideas, pero ellas nos han nutrido de una manera espectacular y yo les quiero dar las gracias, que Dios las recompense, que Dios las bendiga. Y bueno, algunas palabras finales y una reflexión final para poder ir terminando el programa. Agradecerles por el espacio, de verdad que he disfrutado mucho dialogar con ustedes dos. Espero que lo que hemos conversado hoy día haya sido beneficioso para quienes nos están escuchando, y me quedo con esto último. Es importante luchar por nuestros derechos para vernos con igualdad. Hay que vernos
desde la igualdad, porque hay que empezar en algo más, los principios democráticos, los valores democráticos, que es tan importante para nuestra sociedad hoy en día. Creo que deberíamos adoptar estos valores democráticos del respeto, que es algo tan básico, del respeto a la dignidad humana, el respeto a los derechos humanos. Pongámoslo en práctica, porque no solo es beneficioso para nosotros, va a ser beneficioso para los niños, niñas, adolescentes que todavía están en este proceso de crecimiento. Y solo eso, y muchas gracias por compartir este espacio con ustedes y por quienes nos han escuchado el día de hoy. Gracias a ti, Cristina. Gerald. Yo igualmente muy agradecida, y básicamente para resumirlo todo, que lo hemos dicho en términos muy académicos, todo se resume en lo que Jesús vino a enseñarnos, ¿no? Ama a Dios y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, yo creo que en eso se resume, ¿no? Si es que creemos en un Dios que todo lo puede, que nos ama, tal cual y como somos, con virtudes y defectos, todo se resume en eso, hermanos. Empecemos a cambiar desde nuestros hogares y empecemos a sacarle provecho a esto que hemos aprendido en conjunto el día de hoy. Muchas gracias a todos. Gracias, Yera, gracias, Cristina. Un placer haberlas escuchado y haberlas tenido en el set. Bueno, y muchísimas gracias a todos ustedes por habernos escuchado. Los esperamos en el siguiente programa, que también vamos a hablar de las mujeres, pero esta vez vamos a hablar de las mujeres en las comunidades católicas. ¿Cuál es el papel de ellas? ¿Qué funciones desempeñan aquí en nuestra comunidad católica, especialmente en la comunidad de la parroquia Nuestra Señora de las Misiones, que son muy queridas, muy amadas? Gracias a ellas también, a la colaboración y el entusiasmo de ellas, hemos podido ir avanzando como comunidad parroquial. Así que los esperamos en el siguiente programa, agradeciendo a todos los que nos han seguido, a todos los que han ido compartiendo, y que la comunidad palotina cada vez sea mucho más grande. Que tengan buenas noches y nos vemos en el siguiente programa.